Sin lugar a dudas, en la década de los 90, Japón tuvo una época dorada en lo que a autos rápidos y bonitos se refiere, mostrándole al mundo de lo que podrían ser capaces de desarrollar sacando grandes joyas al mercado. Por eso, en esta ocasión te traigo los que, a mi consideración, son los 7 mejores autos japoneses de la década de los 90. Antes de comenzar, quiero aclarar que el orden de este top no tiene ninguna importancia. Este Mitsubishi Eclipse GSX es parte de la segunda generación de este automóvil, fabricado desde 1995 a 1999. Es un automóvil con tracción integral en las 4 ruedas, equipado con un motor Mitsubishi 4G63 turbocargado de 2 litros 16 válvulas tipo Dodge, capaz de desarrollar hasta 220 caballos de potencia en su versión de stock. Entre sus competidores más cercanos se encontraban el Toyota Supra, el Nissan Skyline GT-R, el Mazda RX-7, el Nissan Silvia, entre otros. Tal vez el Eclipse es mejor conocido por su aparición en la película Rápido y Furioso, donde era conducido por Brian O'Connor, o por su aparición en el videojuego de culto Need for Speed Underground. A finales de 1992 nació el modelo que cambiaría la historia de Subaru para siempre, conocido como Impreza GT Turbo en Europa y como WRX en Japón. Ofrecía un rendimiento que seguiría destacando hoy en día, gracias a su motor Boxer Turbo y a su tracción total permanente. Bajo el capó descansaba un motor turboalimentado de 2 litros y 4 cilindros que entregaba una potencia de 211 caballos, aunque poco después de su lanzamiento la potencia subió hasta los 218 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Gracias a esta configuración mecánica y a un peso de poco más de 1200 kilogramos, era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 5.4 segundos. El Impreza GTX o WRX es famoso por su brillante historia en el Mundial de Rallys. En 1995 tendría lugar su consolidación definitiva, cuando Subaru junto a Colin McRae se hicieron con los 2 títulos mundiales, el de constructores y el de pilotos. En 1996, este mismo coche conseguiría el segundo título de constructores para Subaru, y en 1997 repetiría el título, pero ya bajo la nueva regulación de la WRC. El Nissan Silvia S14, o también conocido como Nissan 200 SX, fue producido desde 1993 a 1998. En el año de 1993 se presentó en Japón el Silvia S14, la generación que reemplazaría al S13 y que destaca por contar con un diseño de líneas mucho más redondeadas y suaves, que simulaban un aspecto mucho más grande y robusto respecto a la generación que sustituiría. En Europa y Japón estaba disponible con el conocido motor SR20DET. El SR20DET es un motor de 2 litros turboalimentado y con distribución variable, que gracias a todo el aftermarket y preparadores que existen, resulta económico y relativamente fiable de potenciar. En otros mercados como el norteamericano, estuvo disponible con una versión de 2.4 litros que lograba entregar 158 caballos de potencia. Cabe destacar también que el SR20DET que se equipaba en Europa en el S14 contaba con 200 caballos de potencia, mientras que en Japón contaba con 220. Los Nissan Silvia son mundialmente conocidos por sus grandes dotes para el drifting, ya que poseen una configuración de motor delantero y tracción posterior, que unido a otros aspectos del chasis y al gran aftermarket que existe para todas las generaciones del Silvia, resulta un coche barato, divertido y fácil de usar. El Nissan 300ZX es un automóvil deportivo producido por el fabricante japonés Nissan. Comprende la tercera y la cuarta generación de la línea de automóviles Nissan Z, respectivamente dadas las denominaciones de chasis Z31 y Z32.
El motor que lo respaldaba estaba a la altura. El V6, que era una evolución del VG30 del anterior Z, que cuando estuvo listo para su producción compartía con su antecesor prácticamente solo el desplazamiento de 3 litros. Todo era nuevo: cigüeñal forjado, pistones y bielas, cabezas, tren de válvulas con tiempo variable, ignición directa y nuevos múltiples de admisión. La versión de aspiración natural generaba 220 caballos de potencia y la biturbo, que utilizaba turbinas Garrett T25 relativamente pequeñas para una entrega de poder lo más inmediata posible, entregaban 300 caballos de fuerza a 6.400 revoluciones por minuto. El Mazda RX-7 Spirit R fue una de las últimas máquinas de conducción más pura que haya creado el país del sol naciente, producido desde 1992 al 2002. Su imagen era noventera hasta decir basta, con formas mucho más redondeadas que sus predecesores, un largo capó, extensiones bajo las puertas y un llamativo alerón. Se produjeron 1.500 unidades, de las cuales 1.000 pertenecían a la versión más extrema, la Spec A. Se ofrecía en dos formatos, con 2 o 4 plazas. La de 2 plazas llevaba unos magníficos asientos recaro y la de 4 plazas se ofrecía con una confortable tapicería de cuero. Dependiendo del tipo de cambio, ofrecía 2 niveles de potencia, los 200 caballos ya mencionados en la versión manual y los 255 caballos para la versión automática. Su peculiar propulsor contaba con un motor rotativo de 2 rotores y 1.3 litros de cilindrada total. Su velocidad máxima se acercaba a los 260 km por hora y hacía el 0 a 100 en poco más de 5 segundos. En ambos casos, la tracción era a las ruedas traseras. El Toyota Supra Mk4 pertenece a la cuarta generación, que se vendió desde 1993 al 2002. Fue completamente rediseñado con respecto a su predecesor. Se quitaron los faros retráctiles y se le dio una carrocería mucho más resistente y más redondeada. Se le designó 2 nuevos motores: la versión atmosférica 2JZ-GE de 220 caballos o el mítico 2JZ-GTE, un 6 cilindros en línea biturbo de 3 litros y 330 caballos de potencia. La velocidad máxima de 250 km por hora era autolimitada y el 0 a 100 lo cubría en 5 segundos. La realidad es que toda la fama del Supra le viene de su motor, o mejor dicho, de las modificaciones que se efectuaron con ese bloque como base. Sus 6 cilindros en línea biturbo 2JZ GTE y cambio manual de 6 marchas se prestaban sin quejarse a toda clase de modificaciones. Era la base ideal para todos los tuners del planeta, tuviesen la posibilidad de sacar potencias descomunales del motor. Los tuners nipones eran capaces de extraer de ese motor hasta 700 caballos de potencia sin necesidad de tocar el bloque del motor, y con modificaciones mucho más extensas se podría sacar entre 800 y 1000 caballos de potencia. El Nissan Skyline GT-R R34 fue vendido en el mercado japonés desde 1999 hasta 2002, año en el que fue detenida completamente su producción. Seguía equipando el mismo motor, el RB26D ETT de las 2 generaciones anteriores, pero se había construido un chasis más rígido para soportar mejor la torsión. Se habían mejorado los frenos, la suspensión y toda la parte electrónica se había rediseñado. Además, su equipamiento contaba con un monitor que mostraba información de diferentes parámetros, como la presión de soplado de los turbos, la temperatura del aceite o un medidor de fuerzas G. Durante este periodo, el modelo fue varias veces mejorado y evolucionado, creándose así coches cada vez más competitivos. Nissan modificó y desarrolló este GT-R a lo largo de sus 3 años de vida. Las versiones B-Spec añadieron elementos aerodinámicos fabricados en fibra de carbono. Además, las versiones N1 y B-Spec 2 redujeron el peso y añadieron un turbocompresor de mayor tamaño. El M-Spec incluyó un mejor interior más lujoso y una suspensión más suave y confortable. Más tarde, la edición especial Nürburgring para el mercado japonés podía llegar a una velocidad máxima de 300 km por hora.
Finalmente, Nismo, la división deportiva de la marca Oriental, también modificó el R34. Se crearon versiones S y R más exclusivas, aunque lo mejor se guardó para el final. Se fabricaron 20 unidades de la versión Z, motorizadas por un bloque turboalimentado de 2.8 litros y 493 caballos de potencia máxima. Así, en total se construyeron 11 variantes del Nissan Skyline GT-R 34. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras like, lo compartieras con todos tus amigos y te suscribieras a este canal. Sin más por el momento, yo soy Alex y nos vemos en el próximo video.